tengo el gusto de compartir estas anécdotas, estas pláticas con mi compañero Luis Zúñiga, que es además ahorita el líder de implementación de todos estos modelos de HyFlex dentro del Tecnológico de Monterrey. Entonces, gracias Luis también por acompañarme. Y bueno, ¿qué hemos hecho en el Tecnológico de Monterrey? O sea, ¿qué experiencias hemos tenido? Yo creo que nosotros partimos igual que muchos de ustedes en sus universidades. Partimos de una necesidad, y esa necesidad, si me ayuda Luis, por favor, ir pasando la presentación, esa necesidad fue en marzo de 2020, con 90,000 alumnos, más de 10,000 profesores y más de 55,000 clases semanales que teníamos impartiendo de formato presencial. Eso era lo que nosotros encontramos el día que se decidió cancelar la presencialidad y buscar un modelo para continuar con todo nuestro proceso académico. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues en ese momento tomamos un poco de la experiencia de 30 años que tenemos en educación a distancia en cuanto a herramientas, modelos de capacitación, etcétera, y nos fuimos, la que sigue por favor, nos fuimos a un modelo en el cual de entrada dijimos se suspende todo para reiniciar el 23 de marzo con una semana de diferencia y se empezaron a preparar profesores, a preparar recursos y muchas otras estrategias para asegurar estar listos el 23 de marzo. Si nos vamos a la que sigue. Entre otras cosas, bueno, les digo, se diseñó un modelo porque partimos de la idea de no solamente decirles a los profesores se van a las aulas virtuales y desde ahí a ver qué hacen, sino que diseñamos un modelo académico, un modelo didáctico y la capacitación en esa semana para los profesores fue cómo implementar ese modelo didáctico, cómo estructurar de una manera, de alguna forma homologada la experiencia virtual con sus alumnos y también con qué tecnologías se les habilitaron una serie de herramientas para poder que vivieran ese modelo y en paralelo para la implementación, entre otras cosas, se implementaron habilitadores tecnológicos, pero también muchos habilitadores para la vivencia del alumno, apoyo psicológico, apoyo en asesorías generales para los alumnos. Se creó, por ejemplo, un equipo de acompañamiento de expertos en tecnología y en la educación a distancia que estuvieran detrás de las sesiones sincrónicas, de esas 55,000 sesiones sincrónicas, pendientes de dudas de los profesores, de problemáticas que se estaban enfrentando, y se creó también pues toda una estructura para poder definir nuestra oferta totalmente a distancia, ya no solo para cerrar el semestre, sino también para abrir lo que era verano y posiblemente agosto. Pero dentro de este plan, y la que sigue lo resume, lo que fuimos fue planteando, nos vamos a la que sigue, por favor, fuimos planteando que esta migración al ideal de lo virtual fuera paulatina, porque sí, empezamos en marzo, pues con una enseñanza remota, con una capacitación preliminar de los profesores, pero sí sabíamos que podíamos ir mejorando el modelo. Entonces hicimos un plan de mejoramiento y de consolidación de la vivencia a distancia una vez que vimos que el regreso no iba a ser tan rápido, para poder asegurar que esa forma de enseñanza de nuestros profesores en marzo fuera integrando nuevos recursos, nuevas experiencias, nuevas herramientas para poder consolidar una vivencia en línea más adecuada para nuestros alumnos, pero sobre todo que ya a partir de agosto este modelo ya tuviera toda la flexibilidad posible para pensar en la migración a diferentes formatos dependiendo de cómo se fuera presentando la pandemia. Y es así como surge nuestro modelo HyFlex Tech. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, sabemos que el tiempo es un recurso bastante valioso y limitado en estas presentaciones, entonces me voy a tratar de ir lo más rápido posible, ¿verdad? Bueno, ¿a qué nos referimos con un HyFlex Plus Tech, verdad? ¿Cuáles son los tres elementos? Bueno, pues prácticamente habla de una hibridez, ¿verdad? Porque combina clases o cursos remotos y presenciales, ¿sí? E inclusive modelos totalmente híbridos. Por otro lado, también, perdón, se atoró aquí tantito, es flexible porque nos podemos mover con flexibilidad de un esquema a otro, no solamente de lo remoto a lo presencial, sino considerando que tenemos una diversidad de campus, la situación de la pandemia
pues es diferente en cada localidad, en cada ciudad. Entonces tenemos que ser flexibles para que, dependiendo de la situación que se vive en cada localidad donde están anclados nuestros campus, ¿verdad?, puedan activar o desactivar las actividades presenciales o la hibridez de la manera en que las autoridades lo vayan permitiendo, ¿verdad? Y por otro lado, pues no solamente estamos hablando de la experiencia académica, sino también pues otros elementos que suman a la experiencia híbrida, ¿verdad? Actividades extracurriculares o extraacadémicas, y una serie de programas que hemos diseñado para acompañar a los alumnos y particularmente para ir compensando el desarrollo de ciertas competencias, ¿verdad?, que hemos identificado que pues durante estos 15 meses pues existe un área de oportunidad todavía para apoyar a los estudiantes. Con esta estrategia que le hemos denominado el HyFlex Plus Tech, ¿sí?, pues los alumnos, si así lo desean, pueden permanecer en modalidad remota en caso de que su salud o la salud de su familia sugiera mejor quedarse a distancia, ¿verdad? También hay que considerar que tenemos estudiantes foráneos, no únicamente de diferentes entidades de la República Mexicana, sino también de algunos de los países de donde ustedes son. Entonces, bueno, pues algunos prefieren quedarse y no estar, quedarse en casa, ¿verdad?, cerca de la familia, que son momentos bien importantes, y también no hacer gastos, ¿verdad?, que ahorita pues también reconocemos que en las familias existe una situación económica más compleja. También, bueno, pues estamos identificando cómo vamos activando estos cursos, ¿verdad?, en cada uno de nuestros campus, y hemos ampliado también la oferta de cursos presenciales porque en aquellas entidades o aquellos campus en donde ya vamos pudiendo tener cierto nivel de presencialidad, ya podemos tener grupos presenciales, pero con aforos reducidos. Entonces hemos tenido que generar fondos, ¿verdad?, de apoyo para duplicar la cantidad de grupos, ¿verdad?, que a veces se requerían de ciertas materias, y contratar profesores para esos cursos, dado que tienen aforos limitados. Por otro lado, hemos estado definiendo que los grupos híbridos, ¿verdad?, pues no, pensar en un solo modelo era bastante limitado, sobre todo con base a la creatividad y las creatividad de todo el cuerpo docente, y además las necesidades de los diferentes cursos, ¿verdad? Entonces se generaron dos modelos híbridos generales, ¿verdad? Uno que está soportado con aspectos tecnológicos que le llamamos un presencial más remoto simultáneo, en el cual brevemente, pues es la mitad de los alumnos están en aula y la mitad está en el salón, en su casa, ¿verdad? Y en la siguiente sesión se invierten, ¿sí? Y el duplicado más actividad es la mitad de los alumnos asiste a clase, en tanto la otra mitad hace actividades de trabajo independiente o autogestionado y después se invierte, ¿no? De esa manera tenemos dos modelos generales, pero con algunos ajustes que se han ido realizando a lo largo del tiempo. Las principales acciones que tenemos, pues obviamente en este HyFlex, pues tiene que ver con la alineación de las medidas de seguridad, porque obviamente esto es algo que no podemos flexibilizar. Los protocolos se mantienen. Una preparación académica, pues, que integra las acciones no únicamente de preparación, de diseño de las unidades de formación o de los contenidos de los cursos, sino también la parte tecnológica, la parte de asegurar habilitadores. Y bueno, pues algunos de los resultados que tenemos son pues prácticamente el seguimiento a más de 1.500.000 sesiones a distancia que se están llevando a cabo cada periodo académico, más de 650 aulas habilitadas tecnológicamente. Obviamente, por ejemplo, para el periodo agosto-diciembre tenemos 21,000 cursos que se van a ofrecer en el Tecnológico Monterrey, que estamos trabajando, un grupo de más de 800 colaboradores de otras áreas diferentes a las académicas que operan bajo un esquema que le llamamos bodies académicos o acompañante académico para el profesor, que a distancia o presencial los van a apoyar en las primeras sesiones para asegurar el éxito de todo esto. Y una acción adicional fue englobar todo esto no dentro solamente de un equipo COVID, como en muchas universidades ocurre, sino también dentro de un área que se llama experiencia híbrida, para poder
integrar todos los diferentes esfuerzos en el despliegue. Me voy a saltar nada más para cerrar la presentación, porque es muy larga y pues obviamente ustedes van a tener acceso a toda ella, nada más para que Betty nos pueda cerrar con un poquito hacia dónde vamos. Gracias, Luis. Yo nada más, vamos a compartir con ustedes, pero en conclusión, a lo que vamos nosotros ya en los siguientes años, como Tecnológico Monterrey, capitalizando las experiencias de la pandemia y las necesidades actuales, es a lo que le llamamos a un concepto de multidiversidad. O sea, vamos a que nuestro modelo educativo tenga integrado por default todas las modalidades que hemos vivido en esta pandemia ya como parte de la oferta, que podamos tener multi-experiencias para los alumnos, no solamente dentro de aulas, sino fuera de ellas, donde hagamos más colaboración con otras instituciones para poder llevar una oferta que sea multiinstitucional. Tenemos que pensar en que esta pandemia nos abrió los confines de nuestros espacios físicos. Y aunque ya todos nosotros vivíamos la educación a distancia, creo que ahorita lo que podemos ver es que esta educación a distancia debe ser ya parte fundamental que nos permita abrir las barreras de nuestras universidades. Esto es hacia donde vamos. Les compartimos en mayor detalle de esta última parte. Muchísimas gracias, Beatriz. Luis, le voy a dar ahora la palabra a Ricardo. Como les comentaba, la idea es que al final de las dos presentaciones vamos a tener el espacio para preguntas, para comentarios, discusión, pero de todas maneras, si alguien desea, puede ir, para que no se lo olvide, puede ir registrando sus preguntas a través del chat. Ricardo, tienes la palabra. Bueno, bien. Buen mediodía por aquí, y con mucho frío en el sur del continente. Ahí veo con envidia a alguna gente con musculosa y eso, y la verdad que aquí lo estamos pasando con mucho frío, pero con mucho calor justamente de la actividad. Aquí estamos terminando el semestre y es prácticamente el tercer semestre que nos toca con esta situación muy rara de tener que dar clase en un contexto de incertidumbre, ¿no? Como recién relataba también el equipo del TEC de Monterrey. Agradezco la invitación y además también la alegría de encontrarse que en esta situación de pandemia muchas veces tuvimos que mirar hacia afuera y ver qué estaban haciendo otras instituciones. Y bueno, sin duda que aquí hay varias de esas instituciones a las cuales le pusimos una mirada para tratar de inspirarnos, ¿no? Y el TEC de Monterrey fue una de ellas, así que también agradezco la generosidad de las instituciones también de ir compartiendo estos procesos que van haciendo. Mi intención es poder hablar un poquito de este proceso en un contexto de una universidad. Recién miraba los números del TEC, de estudiantes, de docentes. Nosotros somos una universidad más chica, ¿no? Estaremos en un 10% de los números que recién manejaba el TEC de Monterrey. Pero aún así, digamos, tuvimos nuestro desafío a partir de lo que fue esta situación. A ver si me avanza la... No avanza la pantalla, denme un minutito. No parece, no. ¿Están viendo la pantalla compartida? ¿La están viendo? Sí. Sí, yo la veo. Se ve compartida, pero se quedó en apoyo a los pero profesores. se quedó, no se movió. Voy a salir y voy a volver a conectar. A ver si... Bueno. No quiere avanzar. Ya. ¿Y con la flecha de la derecha? Ahí, con la flecha funcionó. Bien. Luego de un año y medio utilizando estas cosas, aún seguimos aprendiendo que no siempre funcionan como queremos. El 13 de marzo fue la fecha en que Uruguay apareció el primer caso de COVID, y ese mismo día el gobierno decretó, entre otras medidas, la suspensión de clases en todos los niveles de enseñanza.
el viernes, era un viernes 13 de marzo, nosotros estábamos culminando la primera semana del semestre, y nos encontramos con que a partir de la segunda semana íbamos a tener que pasar a sustituir esas clases presenciales de otra forma. Lo primero que hizo la universidad ese mismo viernes fue conformar un equipo con varias unidades para poder atender esa situación. El liderazgo de este equipo estuvo en la Vicerrectoría de Programas Académicos, pero con sectores que involucraban a otras vicerrectorías. Y básicamente en tres áreas que considerábamos claves para poder integrar. Por un lado, lo que tiene que ver la coordinación académica y todos los aspectos que hacían a poder identificar los cursos que estaban siendo afectados, las características de esos cursos, la situación de docentes y estudiantes, y bueno, eso más desde el lado de lo que es coordinación académica, todo lo que tiene que ver con el soporte técnico que pudiera sostener clases en forma remota, y ahí evidentemente que más allá de la capacidad que ya existía en la universidad, había todo un desafío de ver si íbamos a poder sostener más de 1000 docentes y cerca de 2000 cursos que iban a estar en forma remota. Y un tercer componente que era el del apoyo pedagógico, ¿no? Poder apoyar a los docentes que en su mayoría estaban habituados a las clases en forma presencial. La nuestra no era una universidad que estuviera muy avanzada en el formato remoto y mucho menos en clases virtuales, salvo algunas experiencias concretas. La mayoría no habían pasado por esa experiencia. El objetivo en ese momento era poder preparar y ejecutar un plan de acción que nos permitiera atender a esa actividad de docencia tanto en grado y posgrado durante la emergencia sanitaria. Pasó y sigue pasando en los países, uno no sabe por cuánto tiempo tiene que planificar. En aquel momento pensamos que iban a ser algunas semanas, y bueno, luego se convirtió prácticamente en 1 año y medio. Sí teníamos claro que nuestra meta era que el 100% de las clases cuya modalidad lo permitiera, estuvieran en línea en un periodo máximo de 3 semanas. Estábamos terminando la primera semana del semestre y queríamos que no nos llevara más de 3 semanas el poder tener el 100% de esas clases en línea. Habíamos identificado varias fortalezas en cuanto a que, bueno, que la mayoría de los cursos probablemente se podían adaptar a una modalidad a distancia. Ahí la excepción tenía que ver con ciertas prácticas, laboratorios y clínicas. También veíamos que contábamos con la infraestructura o lo que requeríamos y no contábamos, rápidamente lo podíamos llegar a incorporar, o sea que era viable pensar en este objetivo. Y también que en buena medida los recursos humanos que estaban implicados en esto, tanto en la parte académica como en la parte administrativa, eran recursos que estaban preparados. Donde estaba la debilidad más grande era justamente en las capacidades de los docentes. Teníamos claro que más allá que la plataforma Moodle, que es la plataforma que utilizamos para virtualización, ya hace muchos años que está en la universidad, lo cierto es que un porcentaje mayoritario de los docentes hacían un uso muy básico o no utilizaban directamente esta plataforma, y que la mayoría de los docentes no conocían, no habían utilizado Zoom, que es la plataforma para las clases sincrónicas que utiliza la universidad. La gran mayoría de los docentes no lo estaban utilizando, o sea que sabíamos que nuestra debilidad estaba ahí. Por situarme yo, soy el director del Centro Ludus de Innovación a la Docencia Universitaria, o sea que directamente me implicaba esto. Al momento que se desata la pandemia, hacía poco más de un mes que había asumido en este cargo.
Y lo que sí nos propusimos como desafío, que fue en esas primeras semanas lograr el 100% de las clases en línea, tuvimos un buen resultado. En la segunda semana, en realidad no dimos clase, la dedicamos a capacitación de los docentes. Logramos prácticamente que 1000 docentes recibieran una capacitación en el uso de Zoom, en el uso de Moodle, con este objetivo, este primer objetivo de lograr que en poco tiempo pudieran estar con sus clases en línea. La dificultad, bueno, eso se logró un 80%, yo diría, en la primera semana, y ya el objetivo del 100% en la segunda semana. Por lo tanto, la primer meta ya en las 2 primeras semanas estaba cumplida. Ahí lo que nos dimos cuenta es que estar conectados no quiere decir que realmente uno esté dando clase y que esté obteniendo los resultados de aprendizaje que se espera. Entonces, los siguientes desafíos que nos propusimos en ese semestre fue que los docentes pudieran planificar eficientemente sus clases en línea, que los docentes mejoraran sus prácticas de enseñanza en línea y que los docentes también mejoraran sus prácticas de evaluación. Y yo diría que a partir de estos nuevos objetivos fue que empezamos a dejar de mirar el día a día y empezar a ver el futuro de todo esto y sobre todo cómo va a quedar la universidad de post-pandemia. Por lo tanto, la universidad también en el 2020 fue el año de la transformación curricular. Nosotros tenemos un poquito más de 30 carreras de grado, casi todas tenían como objetivo llegar al 2021 con un rediseño en un nuevo marco de transformación curricular. Y todo esto se hizo en el medio de esta situación de pandemia. Este año comenzaron en marzo 29 planes nuevos de carreras de grado y también unos cuantos a nivel de posgrado. Por lo tanto, el foco lo pusimos ya no en la situación de clases de distancia, sino que el foco lo pusimos en lograr una transformación en lo que es la docencia. Yo quiero destacar 4 aprendizajes en este rápido recorrido para después pasar a algún espacio de preguntas, pero creo que el primer aprendizaje que tuvimos de esta experiencia es avances en cuanto a la integración de las TICs en educación, que esto implicaba no solo que los docentes incorporaran capacidades, sino que también la institución tuviera las condiciones para poder apoyar a los docentes en este proceso, para facilitar el acceso a estas tecnologías, y realmente logramos una buena articulación en el conjunto de la universidad, no solo en el ámbito académico, para lograr que hayamos crecido en la integración de las TICs. También en cuanto a la mejora de la agilidad institucional para prepararnos justamente para este cambio tecnológico, probablemente nos hubiera llevado mucho más tiempo lograr los cambios que se han ido instrumentando en estos pocos meses si no hubiéramos estado en esta situación de pandemia. También, evidentemente, aprendizajes en cuanto al manejo de crisis, ¿no? Yo creo que maduramos mucho como universidad en ese sentido. Pero sobre todo quisiera destacar el cuarto punto, que era bueno, un objetivo que para nosotros era clave en la situación de crisis y sobre todo para la pospandemia, que es lograr instalar una cultura de innovación en lo que es el cuerpo docente. Nosotros teníamos un cuerpo de docentes muy anclado en prácticas tradicionales de educación universitaria, y en buena medida nos encontramos que esta situación bajó muchas de las barreras que tenemos los docentes para el cambio. Los docentes estaban dispuestos justamente a innovar, a buscar nuevos
nuevas estrategias, y en buena medida eso ha generado también un cambio y una receptividad y una cultura de innovación que además también está muy sostenida desde la colaboración. El esfuerzo que podamos hacer nosotros desde nuestro centro de Ludus en la capacitación de los docentes va a ser muy acotado, ¿no? La capacidad de poder llegar a todos los docentes implica un esfuerzo muy grande. Sin embargo, la capacidad que tienen los propios docentes de contagiarse, de entusiasmarse, de incorporar y transferir prácticas hacia otros docentes es un elemento clave. Entonces, la apuesta nuestra también tiene que ver con justamente generar un ecosistema de docencia que facilite estas prácticas de innovación. Y simplemente cierro con una frase que quien lideró este proceso el año pasado, la doctora Mónica Arzuaga, que era la vicerrectora de programas académicos en el momento más complejo de esta crisis, que no estamos respondiendo a una crisis, sino que estamos gestionando cambios a largo plazo, ¿no? Y el asumir que lo que estábamos haciendo, lo estamos haciendo con un horizonte más amplio, nos ayudó a dar pasos que capaz que en otro contexto no los hubiéramos podido dar. Muchas gracias y estamos a la orden. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahora tenemos el espacio para poder intercambiar ideas, experiencias. ¿Ya? Tenemos ya acá registradas algunas preguntas, así que vamos a partir con las preguntas que plantearon en el chat. Edgar tiene una consulta para los colegas del TEC de Monterrey, referida a si han tomado en cuenta los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes para definir el despliegue pedagógico del modelo HyFlex TEC. Y si fuera así, ¿qué estilos han tomado en cuenta? ¿Cómo ello está condicionado a la aplicación del modelo? Etcétera. Bueno, miren, de hecho, a lo mismo que nos pasa con la educación presencial, nosotros hemos también como institución buscado que nuestro modelo educativo sea lo más inclusivo posible en cuanto a estilos de aprendizaje. Entonces, cuando se diseñó el modelo flexible digital para la contingencia, una de las premisas principales era ir enriqueciéndolo con propuestas de capacitación a los docentes de cómo incorporar el aprendizaje activo, la evaluación efectiva y el reconocimiento de estilos diferentes de aprendizaje. Entonces, se han ido integrando, por ejemplo, herramientas de reconocimiento o de traducción en texto de la parte auditiva para poder atacar esa necesidad de los alumnos que necesitan más leer que solo ver. Hemos ido incorporando algunas estrategias muy propias de la educación a distancia que atienden a diferentes estilos de reflexión, de análisis de textos, etcétera, que se las estamos poniendo a disposición de nuestros docentes. Por eso mismo yo les decía que nuestra estrategia fue empezar con mandar nuestro modelo a un formato remoto, pero paulatinamente ir enriqueciendo para poder asegurar que los docentes vayan incorporando todo este tipo de herramientas, no solo tecnológicas, sino también pedagógicas y de atención a los estilos de aprendizaje. Buenísimo. Gracias, Beatriz. Voy a ir alternando entre quienes piden la palabra y quienes han ido anotando sus preguntas, así que Liliana, ¿qué estás con tu mano? Muchas gracias. Yo quisiera preguntarles, pues en general, si es lo que se hace en las universidades, dependiendo de sus grados de desarrollo, pero yo quisiera específicamente que me comenten sus experiencias en relación a los estudiantes que están en último año, cuyas prácticas son necesarias para su trabajo de grado, tanto en pregrado como en posgrado, y los estudiantes de prácticas clínicas en general de salud, odontología, medicina y demás. Porque, pues sí, se implementan muchas cosas, pero realmente, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con esto? ¿Qué ha pasado con los estudiantes? ¿Han tenido posteriormente deserción o baja de matrículas, por ejemplo, para posgrados y para pregrados por esta causa? ¿Y cuál es la evaluación que han hecho de esas medidas implementadas? Gracias.
Gracias, Luis. Muchas gracias. Fueron muchas preguntas en una, ¿verdad? Como los profesores, una pregunta, pero con 10 incisos. Déjenme ver si puedo recordar todos estos. Uno de los grandes retos que hemos tenido todos, creo que lo compartimos, es cómo apoyar al estudiante que concluya con éxito su etapa, por ejemplo, de pregrado, ¿sí? Y no por esta pandemia no puedan avanzar, porque hay que recordar que también pues los chicos y las familias no solamente tienen planes, sino también pues tienen recursos escasos y a veces pues se tienen que regresar a sus lugares de origen, tienen apoyos de becas o de financiamientos que tienen una caducidad, en fin, es una serie de situaciones. Entonces, en el caso de laboratorios, ha sido una mezcla entre lo que ha sido la identificación de simuladores para poder apoyar al estudiante a tener prácticas muy dirigidas a distancia, ¿sí? Y esto pues viene a partir también de un trabajo de identificación de cuáles son las prácticas que son las más relevantes para el desarrollo de las competencias que buscamos en cada uno de los cursos. Esto es por un lado. Por otro lado, también desde noviembre del año pasado, conforme se fueron abriendo las posibilidades de regreso, ¿sí? La prioridad que se dio fue a los laboratorios. Entonces, no se dio en todos los campus, pero aún así, lo que se marcaron fueron dos cosas. Uno es el regreso voluntario, porque no podíamos forzar a ningún estudiante, ¿sí? Y entonces necesitamos tener la seguridad que el profesor pudiese tener herramientas o metodologías para apoyo a los estudiantes que no podían asistir. Y lo segundo es, pues tenías que decidir, el profesor tenía que decidir cuáles eran las prácticas y además modificarlas, porque a veces el tiempo de estancia en un campus, en un aula, en un espacio tipo laboratorio, nos decían, no puede ser más de 50 minutos, ¿sí? En algunas entidades, en algunos campus. Entonces, sí ha tenido que ser un trabajo de rediseño muy complejo, ¿sí? Para lograr esto. Ahora, en la Escuela de Medicina, que obviamente tiene particularidades bien, bien conocidas, y lo que se generó ahí es un programa con los hospitales, de tal manera que en lugar de hacer esas prácticas en las universidades que estaban cerradas, sí podían hacerla en centros hospitalarios, en donde podían acudir porque los centros hospitalarios sí estaban abiertos, ¿sí? Obviamente en salas con sana distancia, con los cuidados correspondientes, con los protocolos establecidos, pero entonces se empezó a hacer ese tipo de conversaciones, ¿verdad? De negociaciones y de implementaciones para tener esas prácticas con ese tipo de alumnos. Y también fueron de los primeros alumnos en regresar a estos esquemas de pilotos que les llamamos desde noviembre del año pasado a la fecha, para que pues en algunos esquemas, sobre todo los de los primeros años, ¿verdad? Los de los últimos sí era más fácil ubicarlos en los centros hospitalarios, los de los primeros años para poder tener algún tipo de práctica ya en ciertos laboratorios. Muchas gracias, Luis. Ricardo, en el caso de ustedes, ¿cómo pudieron hacer este abordaje de los estudiantes que estaban en sus ciclos finales? Bien, sí, nosotros, bueno, básicamente estuve hablando del primer semestre del año pasado y de la mayoría de las materias que eran las que sí se podían hacer en forma remota. Pero bueno, teníamos las clínicas, los laboratorios, un conjunto de actividades y de prácticas que en aquel momento tomamos la decisión de pasarla para el segundo semestre, ¿no? en la planificación. Nosotros en esa decisión además también tuvimos suerte porque en el segundo semestre se habilitó clases presenciales con aforos, ¿no? En cuanto a un tercio de la capacidad de los salones, y eso nos permitió, además de que tuvimos tiempo de planificar y de ampliar de repente la capacidad locativa, acondicionando espacios que no eran salones, acondicionándolos como salones. Eso nos permitió priorizar primer año y el último año de la carrera, que para la mayoría es cuarto año, ¿no?
¿Por qué primero y cuarto? Bueno, cuarto lo decían ustedes, porque están por egresar y bueno, es en definitiva la última oportunidad que tenemos de trabajar con ellos. Y primer año, porque eran los estudiantes que ingresaban a la universidad, que habían tenido una semana de experiencia de universidad y que después prácticamente el resto había sido todo de forma remota. La nuestra es una universidad que se ha definido con énfasis en la presencialidad, entonces la experiencia de campus del estudiante para nosotros es importante y en primer año prácticamente no la habían tenido. Bueno, este año Uruguay pasó una cosa muy particular, es que prácticamente hasta diciembre del año pasado tuvimos muy poquitos casos y muy poquitas muertes. Luego, cuando llegaron desde la frontera seca que tenemos con Brasil, las cepas, digamos, de mayor contagio, pasamos a ser incluso de los países con mayor velocidad de contagio. Y hoy, digamos, con un ritmo de vacunación muy intenso, en este momento ya tenemos la mitad de la población de Uruguay con 2 dosis. Eso nos ha permitido que empiece a bajar significativamente, con lo cual ya sabemos que el segundo semestre que arranca en agosto, vamos a volver a algo parecido al segundo semestre del año pasado, que es la posibilidad de que con aforos puedan volver los estudiantes a la presencialidad. Este año tomamos la misma decisión. Las prácticas clínicas y laboratorios no las hicimos en el primer semestre, las pasamos al segundo semestre. Pero bueno, entiendo que tampoco todos los países han tenido la misma situación en cuanto a los ciclos de contagios y de presencialidad, pero por lo menos esa decisión nos ha facilitado y sobre todo sí tener claro que nuestra prioridad está en los extremos de las carreras, los que egresan y los que recién ingresan. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Voy a retomar una consulta del chat de Joana Rivera, que es para los colegas del TEC de Monterrey, y es cómo visualizan la implementación del modelo multidiversidad, principalmente en la formación docente. Muchas gracias, Joana. Digamos que se me ocurren 3 acciones concretamente. Se ha generado un programa de reclutamiento para enriquecimiento de la facultad, de la diversidad de la facultad, ¿sí? De tal manera que, pues, obviamente se abren las puertas también a la parte de reclutamiento internacional y buscando la diversidad, no únicamente de las disciplinas, ¿verdad? Sino en todos los aspectos, llámase nacionalidad, llámase género, de toda esa índole, ¿verdad? Tenemos una área de talento y experiencia que cuida mucho estos aspectos. Por otro lado, se ha generado un set de capacitación, de formación, que no solamente va para profesores, sino para todos los colaboradores en diversidad e inclusión. Sí, es parte de una certificación, por así decirlo, que debemos de tener todos los colaboradores, que va más allá de la sensibilización meramente. Sí, buscamos ya tener aspectos, tener competencias desarrolladas en estos temas, porque además sabemos que el tema de diversidad para los estudiantes lo tienen muy en la mente, ¿no? Entonces, bueno, pues también debemos de asegurar que nuestra facultad y nuestros colaboradores estén en ese mismo nivel de conciencia. Y tercero, se acaba de crear la vicepresidencia de inclusión y cumplimiento, ¿verdad? En el cual pues se van a estar velando muchos de estos temas. Digamos, son 3 acciones concretas para no llevarme más del tiempo. Muchas gracias, Luis. Voy a combinar 2 preguntas porque son para las 2 universidades y tienen que ver con el tema de evaluación de aprendizaje, y que por una parte tiene que ver con cómo han afrontado la posibilidad de problemas en el comportamiento íntegro de los estudiantes frente a las evaluaciones. Sabemos que es un gran tema, y también en qué medida los nuevos modos de evaluar efectivamente permiten saber si está habiendo aprendizaje o no, dado los cambios en las situaciones. La pregunta queda abierta para los 3 expositores. Sí.
Bueno, capaz que arranco yo así les doy respiro a los colegas de México. Yo creo que este ha sido la espina que tenemos todos en todas las universidades, ¿no? El tema de la evaluación. Justo en el caso de nuestra universidad, la pandemia nos agarró en un proceso de transformación curricular. Nosotros veníamos de un modelo orientado al desarrollo de competencias a un modelo claramente por competencias. Y desde ese punto de vista, veníamos trabajando en la transformación del modelo de evaluación, ¿no? Tratando de desarrollar con más fuerza un modelo de evaluación para el aprendizaje, de evaluación formativa. Desde ese punto de vista, nosotros apuntamos a un modelo en el cual la copia pasa a ser, por la forma de evaluar, pasa a ser o difícil o innecesario, por lo menos en la situación ideal, en el cual incluso la copia hasta puede ser estimulada como un recurso de aprendizaje, ¿no? No la copia, sino justamente, bueno, si usted no sabe la respuesta, consulte, ¿no? Que de hecho es lo que hacemos en los ámbitos laborales, ¿no? Cuando uno no sabe cómo responder, generalmente acude a sus compañeros o acude a las fuentes. El problema de eso es que si los docentes estuvieran lo suficientemente capacitados en un modelo de evaluación formativa, sería muy sencillo de implementar, pero lo cierto es que la decisión institucional está, pero después las prácticas de los docentes probablemente sean otras, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con la dificultad de cómo lograr, que en definitiva estaba acelerado por esta situación, ¿no? A nuestro centro lo llamaban los docentes y nos decían, bueno, miren, tengo que poner el cuestionario que pongo todos los años, pero por Zoom me van a copiar. Y mi primera respuesta es decir, sí, le van a copiar. Digo, hay tecnología, hay un montón de recursos, pero en definitiva, si el estudiante quiere, le va a copiar. Entonces, lo primero que yo le puedo recomendar es, bueno, si es una evaluación parcial, y bueno, dígale que el estudiante que no sepa la respuesta, que la copie, ¿ah? Que busque información, ¿no? Que aproveche esa instancia como una instancia de aprendizaje. Ya llegará el momento que también el docente tiene que acreditar los aprendizajes, y bueno, y eso evidentemente en algún momento esa posibilidad se la tendremos que dar. Lo que hicimos el año pasado fue justamente diferir para el examen, para la instancia del examen, la posibilidad de exámenes presenciales en los cuales el docente pudiera en ese caso diferir la instancia de acreditación de aprendizaje, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo creo que hay que apuntar a un cambio en el modelo de evaluación. El problema es que eso lleva tiempo, ¿no? Es un cambio cultural y a veces nos encontramos con lo inmediato de que el docente tiene que acreditar aprendizajes y desde nuestro punto de vista no hemos recomendado ninguna estrategia para controlar lo que es la copia, porque en el formato a distancia, porque sabemos que en realidad el estudiante que quiere copiar va a terminar copiando. Entonces, tratamos de aprovechar las instancias a distancia como una forma de evaluación formativa y dejarlo acreditativo para instancias presenciales. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, digo, por parte de nosotros y queriendo no ser repetitiva, porque creo que mucho de lo que menciona Ricardo aplica también para nosotros desde el punto de vista de acciones y de estrategia de evaluación. También teníamos ya algunos años con nuestro modelo educativo trabajando hacia el modelo de competencias, lo cual nos lleva más a la evaluación de evidencias y de comportamientos y de resultados de esas competencias. De hecho, nuestro modelo de evaluación implica varias etapas donde además de la evaluación que se hace por cursos, se hace evaluación, por ejemplo, de cierre de etapa, de cierre de algunos de sus procesos de
de desarrollo de competencias, donde realmente se hace una valoración de exploración integral del alumno en las competencias que está desarrollando. Entonces, ya nuestro modelo estaba avanzado en ello, lo que nos permitió en este momento de la pandemia poder seguir algunas de esas prácticas, algunas de las herramientas de evaluación de competencias y también herramientas tecnológicas que hay para poder ayudar al profesor a minimizar las cuestiones de copia, de plagio en los trabajos escritos, etcétera. Sí es un hecho, y Ricardo lo menciona, mucho es trabajar con el alumno en el tema de su formación integral y ética. Para eso, por ejemplo, en el tecnológico también tenemos y se constituyó una vicepresidencia que atiende estos temas de promover la cultura de ética en los alumnos, en su comportamiento, porque no podemos con herramientas tecnológicas y con todas las estrategias que estamos dándole a los profesores asegurar. Tenemos, y la educación a distancia tampoco es el problema, más allá de a distancia o presencial, las prácticas de copia y de todo tiene que ver con ir formando a nuestros alumnos en esos valores de respeto y de que realmente sepan que es en beneficio de ellos el poder ser íntegros en su proceso de formación, ¿verdad? Porque de eso va a depender lo que ellos van a lograr para el futuro. Entonces, ha sido toda una campaña, más allá de la pandemia, en ese término, con herramientas y con acciones muy parecidas a todo lo que menciona Ricardo que ellos han realizado. Sí, desde esa perspectiva, mencionar que hay dos comentarios en el chat que coinciden en esta apreciación de incluso a veces se puede tener una mejora en las calificaciones, en las notas, pero hasta qué punto podemos hoy afirmar que eso obedece efectivamente a una mejora en aprendizajes también. Sin duda acá, como estamos también haciendo muchas cosas nuevas, muchas cosas distintas, hay una serie de preguntas que se instalan ahora, pero cuya respuesta no vamos a poder tener todavía. Voy a volver, mientras no nos avisen que nos tenemos que ir, vamos a aprovechar el tiempo. Y acá es una consulta de Jorge para el TEC y que tiene que ver con, ustedes presentaron dos distintos tipos de modalidades que mezclan lo sincrónico con lo asincrónico, lo presencial versus lo que está a distancia. ¿Qué estrategias se utilizan para que los estudiantes no experimenten siempre la misma modalidad o la modalidad obedece más bien a las características de los cursos? Y que eso es lo que se hace, lo que determina cómo se distribuyen los grupos de trabajo. Muchas gracias. Realmente lo que se empezó a hacer cuando se definieron las modalidades fue que las escuelas, cada una de las 6 escuelas que tenemos a nivel nacional, hicieron una catalogación de cuáles de las materias o unidades de formación podían ser susceptibles a ser híbridas o presenciales, ¿sí? O cuáles mantenerse en remoto. Había cursos que decían, sí se puede mantener en remoto, otros que decían, esto como un curso muy específico lo quisiéramos llevar presencial, y los híbridos, pues, ya tenían pues una serie de definiciones particulares, ¿no? Que era, es decir, la academia tenía una definición. Sin embargo, había también un segundo nivel de flexibilidad a la hora que bajábamos en cada ubicación, ¿verdad? Porque pues no solamente está el cruce del tipo de unidad formativa, sino también del profesor, la capacidad que teníamos en cuanto a profesores localmente de impartir los modelos presenciales e híbridos. Y hay que recordar que también tenemos población vulnerable entre los profesores. Hay grupos de profesores que inclusive no se podían, no pueden vacunarse por alguna situación de salud. Entonces, pues tiene que haber ajustes. Entonces, hay un planteamiento nacional y un despliegue local en campus de estas modalidades, ¿sí? Ahora bien, lo que se hace es que en el sistema de inscripciones al estudiante se le dice la modalidad de cada uno de los grupos, si son remotos, híbridos o presenciales. Se le hace el señalamiento que en los grupos presenciales híbridos se espera pues su participación en las sesiones que cada profesor defina como que deben de ser en campus, ¿sí? Entonces, puede variar de curso a curso, inclusive dentro de los híbridos.
Sí, digamos que eso es a grandes rasgos un poquito lo que son las definiciones. Perfecto, muchas gracias, Luis. Jorge, tú estás con la... Sí, y gracias Luis por la aclaración. Una pregunta adicional. Y más allá de la pandemia, ¿ustedes consideran que esta modalidad híbrida podría permanecer como una estrategia de enseñanza en el TEC? Yo creo que la pregunta la han ido contestando no solamente los que estamos aquí presentes, sino muchos docentes, investigadores a nivel mundial, ¿no? La educación va a migrar a esquemas híbridos en donde las modalidades remotas, presenciales e híbridas van a coexistir. El grado de una y otra demanda van a cambiar, pero los estudiantes, es más, dicen, oye, ¿sabes qué? La clase si voy a inscribir un curso a las 7 de la mañana, prefiero tomarlo todavía con el café en casa, ¿sí? O cuáles son los cursos que me agregan valor, ¿no? Para la parte presencial. Sí hay temas de seminarios, de proyectos, de laboratorios, en donde el mismo estudiante demanda la asistencia, pero también abre la posibilidad de algo que no solamente en México, sino ciertamente en varios países no se había detonado, y es la posibilidad de tener programas totalmente remotos, ¿sí? Los estudiantes no confiaban en eso. Después de 15 meses, hay estudiantes que dicen, me siento cómodo con ello. Entonces, bueno, pues va a ser un balance. Perdón, puedo nada más hacer un comentario, pero perdón, ese no me lo puedo guardar. Yo tengo 30 años en la educación a distancia. Lo que no logramos como institución en 30 años, o lo que podría haber sido nuestro sueño, o sea, nuestro sueño era poder asegurar que todos los cursos de todos los profesores, de todos los alumnos se pudieran convertir al mundo digital. Y siempre batallábamos porque de repente era, no, ese curso no, porque no se puede dar en digital. No, mira, este grupo de alumnos que van empezando la carrera, no les des los cursos digitales. Batallábamos en nuestra oferta digital. Aún así, como institución, pues tenemos 30 años ofreciendo cursos totalmente a distancia. Lo que no logramos en 30 años, lo hemos logrado el último año, que es comprobar que puede ser tan efectivo un programa a distancia como el diseño propio que el profesor hace del mismo, como el empoderamiento que le demos al docente, porque el docente puede hacer maravillas, y ahora sí, habilitándole al alumno la posibilidad de elegir. Si combinamos esas tres cosas, podemos hacer realidad, no que todo se convierta en digital, pero sí que se combinen más las modalidades y que no pongamos etiquetas, porque hoy en día todavía batallábamos con las etiquetas de esto no puede ser a distancia sirve pues para los que no tienen más remedio por cuestión de tiempo, el alumno rechaza la modalidad a distancia y no aprende y no hay calidad de aprendizaje. Muchos de esos paradigmas de etiquetas se han ido borrando. Hay que aprovechar el momento, no para irnos totalmente a la modalidad a distancia, pero sí para poderle dar el lugar dentro de nuestra estrategia institucional. Buenísimo. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, en cualquier minuto nos van a sacar de la sesión, pero los últimos minutos, Arturo, te doy la palabra. Sí, yo quisiera, Arturo del Villar, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Nosotros hemos seguido casi lo mismo que el TEC de Monterrey, el mismo proceso. Estamos ahora en la certificación de los profesores porque queremos que cada profesor que esté virtual sea certificado para obligarlos a capacitarnos. Pero en los modelos híbridos hemos encontrado algo curioso. Nosotros queríamos que la mayoría de los cursos fueran de los cursos de entrada de los primeros semestres de la universidad. Y resulta que la mayoría de esos profesores son los profesores más viejos. Entonces, ese modelo híbrido requiere de otro conocimiento de la tecnología porque estás impartiendo clases, pero tienen una parte presencial, una parte que está virtual, y tienes que manejar cierta tecnología que no es lo mismo que estar sentado en la casa con un Zoom haciendo la presentación. Entonces, encontramos que la mayoría, como lo hicimos opcional, la mayoría de estos profesores que eran de más avanzada edad, no quisieron impartir sus clases de manera híbrida. Y como lo habíamos hecho opcional, no pudimos, lo dejamos así. Y lo que hemos hecho es que están la mayoría de las clases híbridas ya están en la parte media de la carrera y al final de la carrera, pero no como queríamos, que era utilizarlos al principio, porque esos son los muchachos que entran, no tienen
los conocimientos para poder desenvolverse en la universidad con todas las cosas nuevas que hay. Gracias, Arturo. Sí, pienso que lo que comentas tiene un poco que ver con las barreras en los profesores a las que hacía alusión Ricardo también, que claro, algunas efectivamente se han podido ir bajando y sobrellevando, pero algunas van a tener también un proceso no menor. Tal vez ahí me gustaría agregar el comentario de Arturo, que a veces la división no solamente está por edades, sino por el perfil del profesor, en cuanto a que en todas las instituciones tenemos profesores que son, aquí en México le llamamos de planta, ¿verdad? O los profesores que son de tiempo completo y los profesores de cátedra. Y esto de última población es la que es más compleja para los grupos híbridos, porque tenías menos posibilidades de recibir capacitación para el manejo de esa hibridez, en fin. Bueno, pues ahí está, creo que ya nos sacan, entonces qué gusto conocerlos. Agregaría simplemente que para mí un elemento clave también tenía que ver con la actitud del docente, ¿no? Y a veces un docente a punto de jubilarse, pero venía con una actitud que capaz que no, otro docente no. Para nosotros, los docentes que venían haciendo bien las cosas en la presencialidad, de alguna manera lograron seguir sosteniendo la no presencialidad de forma correcta. Los casos críticos los tuvimos en docentes que ya venían siendo críticos en la presencialidad y que la no presencialidad fue probablemente un tiro de gracia para ellos. Probablemente era lo que menos estaban esperando en ese momento. Bueno, muchas gracias a todos. Nos encontramos en 7 segundos ya en la sala, Gracias. en la sala principal. Hasta luego.